Hola, en el día de hoy vamos a resolver el problema fundamental número 211 del libro Haberle y Mecánica Estática. El problema dice: si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 80 libras y estar dirigida a lo largo del eje U, determine la magnitud de F y su dirección θ. En el dibujo nos muestran tres fuerzas: la fuerza F, la fuerza de 50 libras y la fuerza de 90 libras, pero nos dice que la fuerza resultante está ubicada a lo largo del eje U, a 45 grados del eje X. El diagrama de cuerpo libre tenemos las cuatro fuerzas: la de F, la de 50 libras, la de 80 libras y la de 90 libras. Para resolver este problema debemos descomponer cada fuerza. Para resolver el ejercicio debemos comenzar haciendo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, como ya tenemos la resultante, lo único que tenemos que hacer es descomponerla. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en X es igual a 80 libras. Pero necesitamos saber cuál es su componente en X. Entonces sería por el coseno de 45 grados. Entonces tenemos en X la fuerza de 50 más la fuerza F, pero con su componente. Entonces sería por su componente por el coseno de θ menos 90 por el triángulo de pendiente que tenemos, que sería 3/5. Esto es igual a 80 por el coseno de 45. Entonces resolviendo obtenemos que 50 más F coseno de θ menos 90 por 3/5 es igual a 54, que eso sería igual a 80 por el coseno de 45 es 56,56. Necesitamos despejar F, entonces tendríamos que F coseno de θ es igual a 56,56 más 54 menos 50. F coseno de θ es igual a 60,56. Esa sería nuestra ecuación número 1. Ahora necesitamos hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la resultante, pero en este caso la resultante está en la parte negativa de la Y. Entonces menos 80 por el seno de 45. Las fuerzas que actúan y que tienen componentes en el eje Y es la fuerza F por el seno de θ menos 90 por, en este caso sería 4/5, utilizando el triángulo de pendientes, igual a menos 80 por el seno de 45 grados. Operando obtenemos que F seno de θ menos 72 es igual a menos 56,56, ya que el seno de 45 y el coseno de 45 es lo mismo. Entonces F seno de θ es igual a menos 56,56 más 72. F seno de θ es igual a 15,44. Y esa sería nuestra ecuación número 2. Podemos dividir la ecuación 2 en la ecuación 1 para obtener el valor de θ. Entonces tendríamos F seno de θ es igual a 15,44 sobre F coseno de θ, que es igual a 60,56. Nuestras F se cancelan y tenemos que la identidad trigonométrica nos dice que tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces nos quedaría tangente de θ. Operando tenemos que eso nos da 0,255. Despejando el ángulo tenemos que tangente a la menos 1 o arco tangente de 0,25 es igual a 14,3 grados. Y ese sería el valor de nuestro ángulo o la dirección θ. Como ya tenemos el valor del ángulo, podemos despejar la ecuación 1 o la ecuación 2 para hallar la magnitud de F. En este caso lo vamos a hacer con la ecuación 1. F vendría siendo igual a 60,56 sobre el coseno de θ, y θ es 14,3.
para que eso nos dé 662,5 libras, que sería el valor de la magnitud. Entonces ahí tenemos nuestro resultado. El valor de la magnitud es 62,5 libras y con una dirección de 14,3 grados.